Compañeros trabajadores de la educación de la sección 17, nos encontramos con el profesor Roberto Poblete Rodríguez, en su momento secretario general de esta sección sindical de 1977 a 1980. De antemano, bienvenido maestro, le agradecemos que nos dé esta oportunidad para entrevistar y conocer más a nuestro exdirigente Roberto Poblete Rodríguez. En principio, quiero decirles que yo soy originario del Estado de México. El municipio en el cual yo nací es Malinalco. Nací un 21 de febrero de 1943. Soy parte de una familia numerosa, soy el primer hijo. Y ahí en mi municipio realicé mis primeros estudios de primaria en una escuela que se denomina Miguel Hidalgo y Costilla. Cuando termina usted la educación primaria, profesor, ¿en dónde inicia usted su secundaria? ¿En dónde la cursa? Y posterior a la secundaria, sus primeros estudios profesionales. Sí, yo al terminar la primaria tuve la oportunidad de ingresar a la Escuela Normal Rural de Tenería. En aquel tiempo existía la secundaria, incluso aún todavía se estudiaban 2 años de primaria, que era el 5º y el 6º grado, se denominaba complementario. Pero en mi caso, yo ingresé a primero de secundaria, que fue en el año de 1957. Terminé la secundaria y ahí mismo, pues, cursé la normal. Terminé la educación normal en el año de 1961. En 1962 inicié ya mi trabajo profesional. Lo hice en la zona de Aculco, que está al norte de nuestro estado. Ahí trabajé en una comunidad que se llama Bañé, una escuela unitaria, atendía de primero a 6º año. Mi intención era seguirme preparando, motivo por el cual recurrí al comité seccional de aquel tiempo, lo cual logré en el año de 1963. Llegué a la zona de Lerma. En la zona de Lerma trabajé en una comunidad que se llama San Pedro Huitzilapa. Allí estuve 1 año y de ahí pasé a la escuela de Santa María Solotepec. Ahí trabajé como maestro 3 años y tuve la oportunidad de ascender a director de la escuela. Trabajé ahí 3-4 años por necesidades del servicio. Pasé a otra comunidad que fue Guadalupe Atenco, que era parte de la misma zona, también como director. Estuve 2 años y de ahí me trasladaron nuevamente a otra escuela que fue a San Miguel Ameyalco, del municipio de Lerma. ¿Cuál es la primera impresión que tiene usted al platicar con los dirigentes en su momento y solicitar el cambio, el apoyo que usted necesitaba en ese momento? Y ya en el transcurso del tiempo me enteré de que existía un sindicato y que ellos eran los que de alguna manera auxiliaban a los maestros en los problemas que tuvieran. Para mí el cambio pues representaba un problema. Fue por lo que recurrí a la sección 17 y el secretario de conflictos de aquel tiempo se llamaba Maclovio Vallejo Sánchez, un maestro también de aquí del Estado de México, quien al identificarme con él como parte de nuestro estado y como egresado de la normal de Tenería, pues me ofreció que me auxiliaría. Me pidió que me esperara un determinado tiempo, que viniera yo pues en determinadas ocasiones para saber, y la sorpresa fue que en una ocasión que llegué me dijo, ya está tu cambio, te vas a Lerma. Entonces para mí fue una gran satisfacción y a partir de ese momento, bueno, pues yo consideré que el sindicato era una gran institución, por lo que desde entonces yo siempre trabajé muy cercano al comité ejecutivo seccional. Estando en Santa María Solotepec, se me invitó para trabajar en la secundaria de Xonacatlán, lo cual lo hice en más o menos 2 años, con 1 hora por ahí que se me dio, y trabajé en secundarias ahí. Terminé la preparatoria, la inicié, dijéramos, en el año de 63, la terminé en 64. De inmediato ingresé a la Facultad de Derecho, terminé la licenciatura en Derecho y ya después he hecho otro tipo de estudios
fui miembro de la primera generación de la licenciatura de educación primaria y posteriormente hice un diplomado en docencia, hice un diplomado en educación básica y he hecho algunos cursos por ahí, cursos que me han ayudado en mi vida profesional. ¿Cómo nace esa vocación sindical que Roberto Poblete siente y que es lo que lo mete exactamente a la vida de nuestra organización sindical? En principio decía que cuando quise cambiarme de zona, investigué cuál era el camino para hacerlo. Compañeros por ahí me dijeron que el sindicato me podía ayudar. Investigué dónde estaban las oficinas, ya estaban en Villada, 109, a donde actualmente se encuentra el edificio sindical, y al encontrar yo una respuesta favorable a mis intereses por parte de la organización, prácticamente en ese momento yo me ligo a la organización sindical. Inicio a trabajar a favor de la organización en mi zona. Me uno a la delegación, trabajo con ellos y empezamos a hacer un gran trabajo dentro de la delegación sindical. Así es que a partir de ese momento yo me convierto en un elemento activista de la organización sindical. ¿Cuál fue el camino que usted recorre en la estructura sindical? Bueno, considero ser una persona inquieta. Lo manifesté en la zona en que yo trabajaba. Eso hace o propicia que se me tome en cuenta para el nombramiento de las diferentes delegaciones. Siendo secretario de organización, participé en el Congreso Seccional, pero quiero decir que ya antes había yo participado en otros congresos. Ya había yo venido a congresos seccionales que se habían realizado, algunos aquí en la ciudad de Toluca, otros en diferentes puntos de la entidad. El secretario general que iba a entregar las riendas de nuestra organización era el profesor Roberto Muñoz Herrera. En su periodo como secretario general yo tuve muchas comisiones dentro de la sección. Ya había yo terminado la carrera de abogado. Así es que auxilié a la organización en muchos de los asuntos legales que tenía y eso permitió que tuviera yo una relación muy estrecha con el comité seccional. En mi delegación era yo secretario de organización. Allí formábamos parte de un gran equipo que existía en la zona de Lerma, que era una de las zonas más grandes que existían en el Valle de Toluca, pues tiene derecho a 3 delegados. Esos 3 delegados fueron, en primer lugar, el secretario general, que era el profesor Fortunato Solís Laurel. El segundo delegado fue el supervisor escolar. Había muchos secretarios generales de delegación que eran egresados de la Normal de Tenería. Se me dijo que yo quedaría en acción social. Pero cuando se consultó a otros compañeros del mismo equipo, pues ellos no aceptaron que yo quedara como secretario de acción social, sino pidieron para mí la Secretaría de Trabajo y Conflictos. En aquel entonces, una Secretaría de Trabajo y Conflictos que abarcaba varios niveles. Era prácticamente preescolar, era primaria. Yo llego a conflictos y me siento falto de experiencia en esta situación. Para mí era un gran reto. Tenía yo de edad 30 años, 11 años de servicio. Prácticamente sentía que era muy difícil. Pero como fue un encargo de este congreso, sentí que tenía yo una gran obligación pues de enfrentar esta situación. Lo hicimos con mucha dedicación y me encuentro que en ese tiempo, como ya lo había yo mencionado anteriormente, prácticamente la autoridad o las personas que tenían el control político en el Valle de Toluca eran los supervisores escolares. ¿Recuerda algunos nombres de ellos? El grupo de supervisores estaba encabezado por el profesor Florencio Flores Peña. Junto con él, pues estaba el profesor Armando Campuzano, Florencio Gálvez, Pastor Siles, Fernando Aranza y otros más, que eran los que formaban el cuerpo de supervisores,
pues ellos tenían la fuerza, ellos tenían el control político. En sus zonas se hacía lo que ellos decían. El sindicato, en ese tiempo, pues para lograr algún beneficio de algún compañero, prácticamente tenía que pelearse. Prácticamente tenía que pelearse. Un simple cambio, un interinato, o cualquier situación que la organización no se le daba el interinato a tal o cual compañero, si es que el inspector no tenía la voluntad de dárselo. Y así como eso, una serie de situaciones. Fue cuando en mí nace pues la preocupación por un lado y por el otro, la situación de hacer valer lo que en sí es el sindicato. Porque no hicimos ningún trabajo para decir yo quiero ser secretario general, sino la base misma, los secretarios generales y ya algunos supervisores me manifestaron su deseo de que yo llegara a ser secretario general. Eso es en lo que se refiere a la base. Pero en lo que se refiere al comité seccional, me imagino que el profesor Carlos Longitud, que en ese tiempo era el secretario general a nivel nacional, platicó con el profesor Eli Samuel para preguntarle cómo estaba la situación dentro del Valle de Toluca y a lo mejor quién era el que se perfilaba para el siguiente comité. Creo yo que el profesor Eli Samuel le comentó al profesor Longitud que yo tenía el apoyo de la base. Eso propició que un día me llevaran al Comité Nacional y platicáramos con el licenciado Longitud. El licenciado Longitud únicamente me dijo: maestro, tengo referencias de que usted ha hecho un buen trabajo, de que la base quiere que usted sea su próximo líder. Le digo a usted que buena suerte. Y si usted llega a ser, le pido lealtad para que trabaje como lo ha venido haciendo en favor de los compañeros y del Comité Ejecutivo Nacional. Eso fue lo único que me dijo el licenciado Longitud. Serían unos 4 o 5 días antes, no, a lo mejor unos 15 días antes del Congreso, y ya se nombra al representante del Comité Nacional. Vino el profesor Alfonso Arroyo, él fue el que vino a presidir el Congreso, y el Congreso en el que yo resulto electo secretario general se dio en Tejupilco, se hizo en Tejupilco. Fuimos alrededor de 100 delegados. De los 100 delegados, 90 estuvieron a mi favor. Al seno de ese congreso, ¿hubo alguno o algunos contendientes a la Secretaría General? Anteriormente al Congreso se manejaba algún candidato por parte del grupo de supervisores todavía. Se manejó el nombre del profesor Juventino Moreno. A él se mencionó como candidato de los supervisores. Pero cuando ya estuvimos en el Congreso, fue planilla única. 90 votos a mi favor y 10 abstenciones. Así más o menos se dio el Congreso. ¿Cuáles fueron sus primeras actividades en lo político sindical que tuvo usted al tomar posesión como secretario general de la sección 17? Quisiera decir que, lejos de poder enumerar una serie de actividades, me forjé o nos forjamos, pues, 2 o 3 que consideramos que eran fundamentales. La primera, darle al maestro la dignidad que merecía al ser tomado como un trabajador, como un trabajador de alta categoría, no como un peón nada más. Porque anteriormente yo así lo palpé. El supervisor hacía del maestro lo que quería. Al darme cuenta de yo de eso, fue donde me forjé la idea de que era necesario rescatar la dignidad del maestro, en principio ante nuestras autoridades. Pero también esto existía a nivel gobierno del Estado. Prácticamente el maestro federal no era tomado en consideración. Siempre se decía que el maestro federal era el flojo, que siempre el maestro federal era el que no trabajaba. ¿Todos estaban dedicados al 100% a su labor, a su quehacer sindical? ¿O esto es, estaban comisionados o compartían el tiempo del trabajo profesional y sindical? Bueno, aquí cabe mencionar esa situación.
Cuando yo fui secretario de Trabajo y Conflictos, únicamente existían 3 comisiones para el comité seccional. Y en el caso nuestro, las comisiones se dieron al secretario general, que era el profesor Eli Samuel Pérez Ortega, al secretario de Conflictos, que en este caso era yo, y el secretario de Finanzas, que era el profesor Efraín Benumea. Únicamente hubo 3 comisiones en ese tiempo. Cuando yo tomo las riendas del comité seccional, me aboco con el profesor José Luis Andrade, que era nuestro secretario general a nivel nacional, a que me auxiliara para que todo el comité quedara comisionado. Y puedo decirlo con satisfacción de que en mi gestión fue la primera ocasión en que se comisionó a todos los miembros del comité ejecutivo seccional. Esto permitió que hiciéramos un buen trabajo, que cada compañero pudiera cumplir con la comisión que tenía encomendada. Pero esto se dio gracias al apoyo que me brindó el profesor José Luis Andrade Ibarra. En lo laboral, en el aspecto laboral, profesor Poblete, ¿cuáles considera usted son pues algunos de los logros importantes que en su gestión se dan? Bueno, en primer lugar iniciamos con las plazas dobles. En ese tiempo se inicia como un triunfo, como una cuestión que logró el Comité Ejecutivo Nacional, por supuesto con el apoyo de todos los comités seccionales. Se logran que se inicien las plazas dobles. Al Valle de Toluca recuerdo que nos dieron en principio, en el primer año, pues como unas 15 o 20 plazas dobles. Al siguiente año ya pudimos lograr alrededor de unas 50. Y en el tercer año pues ya creció el número también. Así es que uno de los logros que se tuvieron en ese tiempo fueron las plazas dobles. Unificar al magisterio. Esa unificación la logramos por la confianza que dimos a los maestros, por el trabajo que realizamos, por el apoyo que siempre les brindamos, logramos esa unidad. Y esa unidad, cuando se tiene, pues no puede ser algo teórico, no es una cosa nada más de decir, tengo al magisterio unido, sino que consideramos que era necesario, pues demostrar esa unidad. Por ejemplo, que el comité tenía muchas necesidades, carecíamos del mobiliario, existían por ahí 2 o 3 escritorios viejos, carecíamos de lo más elemental. Así es que hablé con el doctor Jiménez Cantú y le solicitamos apoyo para algunos materiales, a lo cual él, de una manera muy amable, accedió a todo. Y él nos dice, de los 150,000 pesos que vale este material, dígame qué es lo que quiere, porque únicamente le autorizamos 100,000 pesos. Un recorte por ahí. Un recorte. Y para mí era absurdo si ya el gobernador nos había autorizado que una autoridad secundaria pues hiciera ese recorte. A lo cual yo de inmediato manifesté mi inconformidad y me contestó el licenciado Muñoz Amayoa. El gobernador a todo mundo le autoriza todo, porque así es la política. Pero yo soy el que llevo la situación económica y únicamente le puedo dar a usted esto. Nos retiramos. Iniciamos a hacer, como dije antes, la manifestación de la fuerza por medio de actos en los que participara el magisterio. Así fue como el primer desfile del 1 de mayo en 1977, pues lo convocamos, buscamos la forma de cómo hacer que llegara todo el maestro, de motivar a todos los maestros, y organizamos un concurso. Una excursión de 3 días al primer lugar, aportando la sección los camiones que se necesitaran al lugar que ellos quisieran. Al segundo lugar, los camiones que necesitara la delegación para 2 días. Y el tercer lugar, los camiones que necesitara para una excursión de 1 día. Esto nos dio un buen resultado porque se motivó al magisterio. Además de que, como antes dije, la cercanía, la confianza que ya existía, pues permitió que acudieran todos los maestros. Puedo decir con satisfacción que si en ese tiempo éramos 10,000 maestros los que integrábamos la sección 17, pues a ese desfile llegaron arriba de 9,000 maestros. Fue uno de los actos en los que demostramos esa gran fuerza por medio de la unidad. Y así, cada acto que teníamos, siempre tratábamos de que llegaran todos los maestros.
nos invitaron en una ocasión, precisamente el licenciado Muñoz Amayoa, nos invitó a que participáramos en una campaña de reforestación en la Sierra Morelos, y la sorpresa hacia él fue de que llevamos un gran número, porque él me decía, con los 100 maestros que traigas, no hay problema, ya con eso cumplimos la parte que le corresponde a tu comité seccional o a tu sindicato. Yo dije que si me apoyaban con camiones, me dijo que sí. Bueno, pues me apoyaron con unos 50 camiones, y estando en vacaciones, logramos acercar más de 2,000 maestros a ese evento de reforestación. Así es que yo aprovechaba, o el comité aprovechaba, cada acto que podíamos tener para, por medio de la gran cantidad de asistencia, demostrar nuestra unidad y nuestra fuerza. Hicimos que todas las delegaciones y centros de trabajo participaran en ese concurso. Se hizo ese concurso y se dijo que el primer lugar tendría como premio el uniforme, 1 o 2 uniformes, y que además sería la escolta representativa de la sección en todos los eventos oficiales que tuviera. Nos dio un gran resultado, pero además de ese concurso, yo le pedí al señor gobernador, ya para ese tiempo ya había más relación, ya habíamos demostrado de alguna manera nuestra unidad, nuestra fuerza, y ya se nos tomaba más en cuenta. Así es que le pedí al gobernador que nos hiciera el favor, en primer lugar, de regalarnos banderas, astas, cujas y todos los implementos de una escolta, y que además de ello nos hiciera favor de abanderar a todas nuestras delegaciones, a lo cual accedió. Así es que aproveché esa oportunidad para que llegara todo el magisterio a la plaza cívica, acompañando cada una de las delegaciones a su escolta, y se hizo un abanderamiento de todas las delegaciones en manos del señor gobernador. Además de esto, siempre acudimos pues a los llamados que nos hacía el gobierno del estado, y fuimos logrando penetrar, fuimos logrando de que se nos tomara en cuenta, de que se fuera quitando aquella situación que se tenía de que el maestro federal era flojo, de que el maestro federal no trabajaba, de que el maestro federal era insignificante. Fuimos logrando esa significación para los maestros. Implantamos a nivel comité una comida, una reunión comida con todos los maestros en un lugar que escogimos a donde pudieran estar todos, y fue el Ocotal, un parque que existe en Atlacomulco, a donde pedimos a las delegaciones, a los comités delegacionales, que invitaran, y nosotros mismos fuimos a invitar delegación por delegación a todos los maestros a esas comidas, y esa comida la presidía el gobernador del estado y nuestro líder nacional. Estas actividades, y específicamente esta actividad solidaria con el gobierno del estado, habla de una relación muy estrecha con el gobierno del estado. ¿Cómo se dio esa relación en el periodo sindical de ustedes? Bueno, decía en principio, ¿no?, de que no había ninguna relación. Se nos tomaba en cuenta, pues únicamente, pudiéramos decir, a nivel membrete. Existía el sindicato federal, pero en la realidad no había mucha cercanía. También lo dije anteriormente de que la intención nuestra fue buscar esa relación, buscar ese acercamiento, y por medio del trabajo que realizamos, y ya comentamos los actos, los eventos que realizamos, eso nos permitió acercarnos, nos permitió que se diera cuenta el gobierno que existíamos, pero que existíamos con fuerza, que existíamos con unidad, y que eso podría ser un factor, un elemento en la realización del trabajo. De esta manera, pues, nos adherimos a la política del gobierno del estado. O sea, lo hicimos como estrategia. El gobierno del estado tenía como política, como estrategia de trabajo, el llamado ejército del trabajo. Entonces nosotros, el comité seccional, analizamos la situación y buscamos la forma de que el magisterio federal se involucrara en ese programa del gobierno. Así fue como analizamos varias regiones del Valle de Toluca, y en cada una de las regiones tomamos una comunidad y formamos, que les denominamos Ejército del Trabajo del Magisterio. Esto de alguna forma le permitió a la representación
de los trabajadores de la educación, bueno, participar ya de manera directa en la cuestión político-partidista de aquí en la entidad, aquí en el Estado de México? Sí, de alguna manera. Al ver que teníamos fuerza, pues nos empezaron a llamar para cubrir algunas comisiones. Nosotros mismos aprovechamos la situación. En ese tiempo el PRI era el hegemónico, ¿no? Era el partido fuerte, dijéramos. Por lo tanto, también a nivel magisterio, pues dijéramos un 90-95% éramos priistas. Por lo tanto, también nombramos nosotros promotores del voto, promotores del trabajo partidista, pues en todas nuestras delegaciones. Y recuerdo que en un acto en el Teatro Morelos, que fue abarrotado por maestros, si le caben 1,500 por hablar de un número, pues estábamos ahí 2,000 maestros, que de manos del líder estatal del partido se entregaron nombramientos de promotores del voto, de promotores de la ideología del partido, y fue un acto muy grande, fue un acto muy grande. Nos abrió la puerta, el trabajo de unidad que hicimos nos abrió la puerta en todas las dependencias, a nivel partido, a nivel gobierno del Estado, incluso en el mismo Comité Ejecutivo Nacional, pues nos tomaban más en cuenta. Y así como eso en todos los lugares, a nivel ayuntamientos. En los ayuntamientos el maestro federal no existía, no se le tomaba en cuenta. Así es que cuando esto se dio, pues los ayuntamientos y todas las estructuras del gobierno, pues nos empezaron a tomar en cuenta, nos empezaron a abrir las puertas para la gestión de los problemas que existían y darle solución. Así es que esto nos abrió las puertas en lo general. Después de esta relación que usted comenta con el gobierno del Estado, bueno, en su momento los servicios educativos, que ahora así se les denomina, anteriormente era prácticamente una educación federal. ¿Cuáles eran las autoridades educativas aquí para los trabajadores federales en aquel entonces? ¿Y cuál fue la relación, cómo fue esa relación que tuvo el comité ejecutivo que usted presidió con dichas autoridades? Bueno, en ese periodo, en ese tiempo, prácticamente se inicia la descentralización. Se crea una oficina, no recuerdo cómo se llamó. Servicios descentralizados. Servicios descentralizados, me parece que se llamó. Estaban las oficinas ahí en Sor Juana, ahí en el Jardín Bolívar. Y quien fue la primera persona que estuvo al frente de esas oficinas fue la licenciada Julieta Guevara. En lo general con ella había buena relación, pero prácticamente el grueso del trabajo se ventilaba en la Dirección de Educación. Fue el profesor Contreras Muñoz, quien, su estilo, él decía que había sido militar. Esto hacía que su estilo fuera autoritario de alguna manera, lo cual nos creaba a nosotros muchos problemas, porque cada ocasión que le planteábamos un problema, prácticamente teníamos que pelear para poder resolver ese problema, porque no cedía de una manera justa, de una manera amable, siempre se oponía al planteamiento que hacía la organización sindical. Al final, siempre lográbamos nuestros objetivos, al final siempre se le daba al maestro lo que estábamos pidiendo a nombre de él. Al inicio de la plática, cuando usted comentaba que desde el periodo sindical anterior había prácticamente cierta ruptura, llamémosle así, de la parte oficial con la parte sindical. Durante su gestión, estos grupos, por llamarlos así, persistieron, de qué manera se les enfrentó, de qué manera se dialogó, en fin. Bueno, la resistencia siguió existiendo. Los supervisores de los que hablé anteriormente, pues prácticamente seguían en sus funciones. Así es que hubo resistencia, pero tomando como base lo que dijimos anteriormente, de que logramos la confianza de los maestros de base, de que logramos una gran unidad con los maestros, hizo que se limaran de alguna manera, que cambiaran alguna actitud y que se limaran algunas asperezas. Seguramente no aceptaban a mi persona ni al comité, pero en la realidad, en la apariencia, había buena relación. Acudían a los llamados del sindicato, participaban en las actividades del sindicato, aunque a lo mejor no era de una manera convencida, ¿verdad? Pero creo que a la larga sí los convencimos, porque trabajamos ampliamente. Se hablaba que
o se ha dicho que en aquel entonces hubo por ahí cortes de cabeza con algunos supervisores, con alguna parte oficial. Bueno, también lo manifesté anteriormente de que los supervisores en sus zonas actuaban de una manera despótica, arbitraria, y mi situación, mi consejo, mi orientación hacia los comités delegacionales fue de que de todas las inconformidades que tenían, de todos los abusos que para ellos o que ellos consideraban que se estaban cometiendo, pues que siempre me lo manejaran por escrito, que siempre reportaran por oficio pues todas aquellas actitudes que ellos consideraran que eran negativas. De esa manera fuimos integrando diferentes expedientes a ciertos inspectores que, a pesar de la plática, a pesar del llamado, pues continuaban con su forma de ser. Así es que se integraron varios expedientes. Y cuando analizábamos el expediente de algún maestro, de algún supervisor, y veíamos que sí era real su mal comportamiento con los maestros de base, lo primero que hacíamos era llamarlo a la dirección de educación. Me ponía de acuerdo con el director de educación y le decía: mire señor, tengo un expediente de tal o cual supervisor, a donde se le está acusando, se le está diciendo que se ha comportado mal en esas circunstancias. Yo quiero que lo llame usted para que aquí platiquemos y busquemos la forma de que este problema se resuelva. Así lo hicimos. Con muchos supervisores encontramos nosotros resistencia, negaban las situaciones y se ponían incluso algunos, pues hasta en forma grosera, se pusieron en contra nuestra. A lo cual siempre la posición nuestra fue: maestro, no pretendemos perjudicarlo, se va a hacer una investigación. Usted dice que no es cierto esto. La delegación nos está diciendo que usted ha cometido estas situaciones. Así es que va. Pero la situación es esta: si usted sale inocente, usted va a permanecer dentro de su zona. Pero si sale responsable, entonces va a salir de su zona. Muchas ocasiones los invité a que desistieran de que se hiciera la investigación para no exhibir la personalidad del supervisor. Muchos quedaron de acuerdo y únicamente los cambiaron. El que algunos inspectores fueran cambiados de zona pues, era motivo por los problemas que habían creado ya en cada una de ellas. Además de ello, ya tenían muchos años, se sentían dueños de la región, de la zona, y consideramos que era saludable un cambio, y así fue como lo hicimos. Sobre esto podemos mencionar también lo que se refiere a preescolar. En preescolar era peor todavía la situación. Ahí las educadoras pues parecían niñas, parecían alumnas que las dominaba la supervisora de una manera completamente exagerada. En ese tiempo existía nada más un comité delegacional que representaba a todas las educadoras del Valle de Toluca. Recuerdo que la secretaria general inicial en ese tiempo era la maestra Lucrecia, no recuerdo sus apellidos, y ya en nuestra gestión tratamos de nombrar otros comités delegacionales de preescolar en diferentes regiones con el objeto de que pudieran ellas defender a sus compañeras. Y objetivo que logramos. Se nombró en ese tiempo, fue secretaria general la maestra Gloria Marín, fue secretaria general la maestra Marta Martínez Vivanco, la maestra Guadalupe Vargas, la otra maestra Guadalupe Martínez. Prácticamente ellas fueron secretarias generales de sus delegaciones y les dimos mucha confianza, las orientamos, les dijimos cuáles eran sus derechos, cuáles eran la forma en que deberían de comportarse ellas como representantes sindicales y de qué manera debían de defender a sus compañeras. Así es que en ese tiempo logramos aquello y tal parece que el objetivo fue bueno porque las compañeras educadoras pues se les dio su personalidad. En otro aspecto también fue el de los maestros bilingües. En ese tiempo también era una delegación la que existía que representaba a los bilingües mazahuas y a los bilingües otomíes. También tenían el mismo problema. Así es que buscamos la forma de nombrar también comités delegacionales. Estuvo el profesor Bonifacio como representante sindical, sí como representante delegacional, el profesor Odilón, que fueron prácticamente parte de los primeros que tuvimos, y ya de esa manera
logramos, cuando terminé yo mi gestión como secretario general, pues ya había como unas 6 delegaciones de maestros bilingües. Así es que tratamos de atacar todos los niveles de los maestros para que tuvieran su representación. En este caso podemos mencionar también a educación física. Educación física también no tenía representación sindical y buscamos la forma de darles esa representación sindical. Se involucra a esos niveles. Por lo demás, profesor Roberto, ¿qué logros significativos en lo general, en beneficio para todos los trabajadores, considera usted fueron importantes en su momento? Bueno, aparte de lo que hemos comentado. También ya lo dijimos, ¿verdad? Que lo que nos interesó fue el lograr la unidad para manifestar la fuerza que teníamos. Ya una vez teniendo esta fuerza, ya dándose cuenta el gobierno de la fuerza que tenía el Magisterio Federal, ya nos abocamos a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, en los días 15 de mayo, anteriormente prácticamente esa festividad en el Teatro Morelos, se hacía en el Teatro Morelos, acudían prácticamente puros maestros del Estado, del sistema estatal. Tuvimos nosotros que luchar para que se nos diera a nosotros una parte de ello. Por ejemplo, que se nos asignara un determinado número de butacas para la presencia del Magisterio Federal. Para ello, pues hicimos la invitación, porque en el mismo maestro federal había la apatía, no se nos tomaba en cuenta, pues tampoco ellos asistían. Pero ya con la invitación nuestra, por ejemplo, a nivel supervisores y a nivel secretarios generales, de manera casi obligatoria les decíamos, porque siempre manejábamos eso, queremos que nos vean a todos, queremos que vean que estamos unidos. Bueno, de esa manera fue como empezamos a participar dentro de esos eventos, y ya hubo presencia del Magisterio Federal en esos eventos. Además de ello, el gobierno del Estado, el día 15 de mayo, a los maestros estatales les obsequiaba algunos objetos electrónicos e incluso vehículos. Y nosotros no teníamos nada. Entonces iniciamos nuestra lucha para que también se nos tomara en cuenta en esto. El primer año recuerdo que logramos un Volkswagen para ser rifado entre todos los maestros de Valle de Toluca. El segundo año se nos dieron 2 Volkswagen. Y el tercer año, 3 Volkswagen. Así es que fuimos creciendo en esta situación y logramos que se nos tomara en consideración. Logramos que se nos tomara en cuenta. Además de ello, tuvimos desde un principio, fue la inquietud mía en lo personal, y la manifesté al comité seccional y la hicieron suya todos, de que el lugar donde nos encontrábamos, las oficinas que teníamos, pues prácticamente no nos daban ninguna personalidad. Era una simple casa habitación. Estaba muy bonita, porque era de las casas viejas de Toluca, con una construcción de ese tiempo, pero no dejaba de ser una casa habitación. Por lo tanto, para darnos personalidad como organización sindical, pues los invité, les pedía en primer lugar al comité seccional de que nos abocáramos a la construcción de un edificio. El comité seccional se entusiasmó y aceptó mi propuesta. Para ello, hicimos una serie de situaciones. En primer lugar, quiero hacer mención de que del comité anterior, que fue del profesor Eli Samuel, o sea, que presidió el profesor Eli Samuel, nos dejó una cantidad, no recuerdo exactamente, pero fueron como 120 o 150 mil pesos, que tenían ya como un fondo para esa construcción, pero no hubo ninguna situación de trabajo. Entonces cuando nosotros tomamos posesión, se nos entregó esa cantidad de dinero, que era raquítica, era mínima, no alcanzaba para nada, pero de todos modos ya era un principio. Así es que al comentar yo con el comité seccional de que pues iniciáramos la construcción de nuestro edificio, de que deberíamos estar conscientes que tenía que ser una obra grande, una obra que nos diera la personalidad que el magisterio necesitaba, una obra que además diera la comodidad a los maestros para la atención, el planteamiento de sus problemas, pues lo hicimos en grande. Nos dimos a la tarea de buscar un buen arquitecto dentro de la ciudad de Toluca. Para ello la comisión fue para el profesor Mario González y el profesor Luis Maldonado, que se abocaran a buscar un arquitecto que se apellida Olascuaga, no recuerdo su nombre, pero se apellida Olascuaga, y comentamos con él, le dimos a conocer cuál era nuestra inquietud, cuál era nuestro deseo, y más o menos hicimos nuestro proyecto,
y se lo dimos a conocer. Y fue como él ya materializó ese proyecto. Nos hizo incluso una maqueta de cómo quedaría el edificio. Quiero hacer notar que ese edificio es el que actualmente tiene como sede la sección 17. Ese edificio está tal y como lo proyectamos nosotros. Para esto, para iniciarlo, para realizarlo, pues era una situación muy difícil. Tuvimos que hacer una serie de cosas. Repito, contábamos con 150,000 pesos, que era lo que nos habían dejado, y pues, por hablar de una cantidad, teníamos 150,000 pesos y el edificio costaría pues no menos de unos 5 o 10 millones de pesos. Por lo cual podemos ver pues algo completamente grande, ¿verdad?, en comparación a lo que teníamos. Así es que nos abocamos a buscar la forma de cómo le haríamos. En primer lugar, visité a algunos compañeros que tenían alguna representación dentro del gobierno y que eran maestros. Teníamos 3 diputados en ese tiempo que eran maestros federales. El profesor Víctor Segura Catalán, el profesor Sabino Lujano Lara y el profesor Ezequiel Robledo. Ellos eran maestros federales. Eran diputados por el apoyo que tuvieron del gobierno del Estado, por otras situaciones. No eran de la organización porque hasta ese momento no habíamos tenido ninguna representación dentro de la legislatura. Se había hecho el intento con el profesor Roberto Muñoz, y él estuvo a punto de ser diputado, pero seguramente al no ver la fuerza del magisterio, pues no se respetó o no se le dio esa oportunidad. Así es que acudimos a ellos, hablamos con ellos, la comisión que se nombró, y logramos que nos brindaran apoyo. Recuerdo que el profesor Víctor Segura Catalán pues nos dio cemento, nos dio varilla, lo mismo el profesor Sabino Lujano y el profesor Ezequiel Robledo. Nos dieron material. Eso sirvió, pues era una pequeña parte la que teníamos. Entonces empezamos a buscar otro tipo de situaciones. Hablé con el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Nacional me dijo, pues no tenemos mucho dinero, es una obra muy grande y no tenemos la cantidad suficiente para apoyarte, pero te vamos a dar algo. Y me autorizó, recuerdo más o menos la cantidad de 200,000 pesos, lo cual también significaba algo mínimo para poder hacer eso. Lo que hicimos, le dije yo al profesor José Luis Andrade, no quiero ese dinero en efectivo, quiero que me dé con ese dinero los vehículos, los coches que podamos comprar con ellos. Y recuerdo que se compraron, me parece que 4 camionetas Rambler, y nos las trajimos. Esas camionetas las rifamos. Cada camioneta valía más o menos en ese tiempo, por hablar de una cantidad, pues 60,000 pesos. Al hacer la rifa, le obtuvimos de cada camioneta pues, alrededor de unos 150,000 pesos. Así es que triplicamos prácticamente el costo. Si nos dieron 200,000 pesos, los convertimos en 600,000 pesos. Pero los rifamos. ¿Cómo se hicieron las rifas? En primer lugar, siempre consultaba a mi comité seccional, acordábamos. Y luego, en reunión de secretarios generales delegacionales, también los consultábamos. Les dábamos a conocer el proyecto que teníamos. Y en forma general siempre contamos con el apoyo. Así es que el boletaje que se hizo, pues se les entregó a cada comité seccional, delegacional, se le entregó un determinado número de boletos. Y ya nos auxiliaron, nos ayudaron a vender esos boletos, además de que los vendíamos con todo el mundo, con quien era posible. Pero lo real fue que logramos reunir esa cantidad. Otra forma que nosotros hicimos para poder reunir fondos fue el hablar con la base. Fuimos delegación por delegación, les dimos a conocer la necesidad que se tenía, lo importante que era la construcción de las oficinas, y logramos que se nos diera 2 o 3 días de haber, no recuerdo exactamente. No, sino una ocasión nos dieron un día de haber. Día de haber es lo que ganaba el maestro en un día. Se nos dio esa cantidad. Y también llegamos a juntar, por decir un ejemplo, 200,000 pesos. Por hablar de un ejemplo, no hablamos de cantidades precisas. Por decir un ejemplo, 200,000 pesos. Y a los 3, 4 meses, nuevamente se nos dio otro día de haber, y así en otro tiempo más se nos dio otro día de haber. Así es que
Si el edificio costaba 10 millones de pesos, ya contábamos nosotros con 1 millón de pesos. No quise acudir al gobierno del Estado hasta que no tuviéramos la base con la cual pudiéramos trabajar. Ya que teníamos esa cantidad, cité a una reunión de secretarios generales, supervisores y directores de centros de trabajo, y la sorpresa para ellos fue de que en esa reunión se iba a tomar el acuerdo de iniciar la construcción del edificio. Le pedí a los compañeros del comité que consiguieran algunas herramientas como palas, picos, azadones, en fin, lo que pudieron conseguir, y teníamos ahí en el edificio ya alrededor de unas 50 herramientas por ahí escondidas. Hicimos la reunión, les platicamos el proyecto, hicimos un acta y acordaron todos con muy buena disposición y con agrado, dijeron, iniciamos la construcción de nuestro edificio. Cuando dijeron eso, les pasamos el acta, la firmaron todos, a donde prácticamente se estaba autorizando al comité ejecutivo que se tirara ese edificio y se iniciara la construcción. Así es que en el momento que terminó la firma del acta, sacamos la herramienta y les dijimos a los maestros, inicien a tirar el edificio por donde ustedes quieran. Esto fue una cosa muy bonita, muy bonita. Se involucraron de lleno en esta situación. Así es que maestros, por desgracia no tengo las fotos, no las encuentro, ¿verdad? Pero sí existen, a donde maestros picando la pared, dándole de picazos, otros con las palas, otros con todo, derrumbando puertas, en fin, sencillamente de esa manera se inicia la construcción de nuestro edificio, demoliendo el anterior. Ya después de ello, yo les dije a los maestros, señores, es tanto nuestro deseo de que terminemos la construcción de nuestro edificio que vamos a poner algunos plazos. Hoy es sábado, de que 8 días, el edificio está totalmente derrumbado. No me lo creyeron, porque no teníamos dinero, porque era muy difícil. Además de ello, pues, ¿de qué manera podíamos en una semana tirar y sacar todo el escombro? Se les hacía imposible. Pero ya teníamos nuestras estrategias. Había un señor que se dedicaba a eso y le regalamos, o sea, a cambio de tirar el edificio y de sacar todo el escombro, le regalamos todo el material que de ahí se desprendiera. Así es que, por ejemplo, puertas, vigas, todo lo que había ahí que podía servir, se los regalamos a él. A cambio de eso, nos tiró el edificio y sacó todo el escombro. Así es que al siguiente sábado que volví a citar a la reunión, ahí en ese lugar, llegaron los maestros y ya no había nada. Ya estaba limpio el terreno. Ahí volví a ponerme otro plazo y les dije, en 15 días tenemos la excavación de lo que va a ser la construcción. Y así fue. A los 15 días ya se había sacado toda la tierra que había de la excavación, porque quiero decirles que la excavación fue aproximadamente, pues yo creo que de unos 4 metros sobre el nivel de la tierra normalmente, unos 4 metros hacia abajo. Así es que imagínense cuánta tierra salió de allí. Pues en los 15 días ya estaba el hoyo, pudiéramos decir, pero completamente escombrado. Y así me llevé la construcción, así se llevó el comité ejecutivo esta construcción a base de plazos. Para el siguiente, pues ya teníamos la barra de contención, porque la barra de contención, el muro de contención es muy grueso. Quiero que entiendan, por ejemplo, de que había construcción a los 4 lados. En el lado oriente, pues había una casa ahí. Al lado norte, otra casa. Al lado sur, otra casa. Al lado poniente estaba la calle. Teníamos que asegurar, por medio del muro de contención, el que no se pudiera derrumbar, cuartear alguna de esas construcciones. Así es que el muro de contención está más o menos, si son 4 metros los que se rascaron, el muro de contención tiene una altura aproximadamente de unos 6 metros, 7 metros, porque todavía sobre el nivel bajo, todavía se rascó más para poder hacer ese muro de contención. Y tiene más o menos de grueso ese muro de contención, pues no menos de unos 2 metros de grueso ese muro de contención. Así es que imagínense qué material se llevó ese muro de contención. Varilla y cemento. Esta obra de la construcción del edificio sindical se concluye en su periodo. Bueno, permíteme, ¿no? Déjame seguir la secuencia. El arquitecto Lascuaga
le puso mucho cariño a esta obra, porque en su momento nos dijo que iba a ser la más importante de Toluca. Iba a ser el edificio más alto de Toluca en el momento en que fue construido. Y era realidad, no había edificios altos. Así es que era el edificio más alto en ese momento en la ciudad de Toluca. Le puso mucho cariño, incluso puedo decirles que con ese proyecto concursó él en un concurso nacional que hubo sobre arquitectura. Obtuvo por allí un lugar, no recuerdo exactamente qué lugar, pero obtuvo uno de los primeros lugares con ese proyecto. Después así fue, iniciamos la construcción, construimos el primer piso, echamos la primer losa y cada 15 días más o menos íbamos echando las diferentes losas. En los tiempos intermedios nos dedicábamos a conseguir el material, a conseguir dinero para poder pagar los peones. Hubo ocasiones que llegaba el sábado y no teníamos con qué pagar los peones. Recuerdo a Mario, que era el secretario de Finanzas, que yo le decía, pues a ver cómo le haces, pero tú pagas. Y él tenía que conseguir dinero con los amigos o con ciertas gentes para poder pagar los peones determinado sábado. Ya después pues, se pagaba con lo que íbamos reuniendo. Ya íbamos más o menos en el segundo piso, ya me presenté con el gobernador del estado. Para esto, ya en ese tiempo, se me había dado la oportunidad de participar en la legislatura del estado. Ya era yo diputado, porque se me llamó por parte del Comité Ejecutivo Nacional y se me dijo que se iba a luchar para que la sección 17 tuviera una representación dentro de la Cámara de Diputados. Y platicó con el señor gobernador, el profesor José Luis Andrade, y lo hizo en una visita que se hizo al Valle de Toluca. Invité al profesor José Luis Andrade a que se recorriera lo que antes mencionábamos, de que logramos formar grupos denominados Ejército del Trabajo del Magisterio, y recorrimos con el líder nacional todas esas comunidades a donde habíamos hecho obras los maestros para que conociera, y en algunas de ellas estuvo con nosotros el gobernador. Recuerdo que de una manera excepcional en ese tiempo, porque en ese tiempo era difícil que un líder nacional visitara una sección. La visitaba por allá 1 o 2 veces al año. Y recuerdo que en esa ocasión, la petición que le hice al profesor José Luis Andrade, ya nos habíamos ganado su confianza, su amistad por el trabajo realizado, y le pedí que hiciera una gira por el Valle de Toluca. Y nos concedió 2 días completos para visitar el Valle de Toluca. Iniciamos en Lerma, ahí se le hizo un recibimiento aproximadamente con 1000 maestros, todos los de la región oriente, dijéramos. Ahí nos reunimos en Lerma, ahí llegó en el camión que se llamaba el Vanguardista, no sé si aún exista todavía, pero así se llamaba, el Vanguardista, y ahí lo recibimos. Vino él más o menos como con medio Comité Ejecutivo Nacional a hacer esa visita. Ahí lo recibimos y de ahí nos trasladamos a Tlacomulco. En Tlacomulco nos reunimos con toda la región norte en un desayuno que se le ofreció al profesor José Luis Andrade. De ahí nos fuimos hasta Tejupilco el primer día. En Tejupilco se volvió a reunir todo el magisterio de esa región y ahí comimos con él, convivimos con él, en fin. Por la noche, o sea, de Tejupilco nos trasladamos a Tenancingo. Ahí en Tenancingo se le recibió ya por la noche, como a las 8 de la noche, en una verbena, a donde participó todos los maestros de esa región. Prácticamente el jardín de Tenancingo estaba lleno de maestros, ¿verdad? Se hizo esa verbena, cada zona, cada delegación puso 3, 4 puestos tipo kermés, ¿verdad? Para todos los que allí había, y se convivió de una manera grande. Aunque más adelante lo voy a mencionar, pero quiero adelantar que se hizo una actividad artística ahí, con un grupo de danza y una rondalla y otras actividades más que se hicieron, a donde con eso se inició prácticamente la reunión de Tenancingo. De ahí nos venimos a la ciudad de Toluca, donde los maestros del Comité Nacional durmieron, y al otro día, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, nos trasladamos a una comunidad que se llama Santa María Solotepec, que pertenece al municipio de Xonacatlán. Allí también se volvió a reunir los maestros de esa región, y en un desayuno convivimos con el profesor Andrade. De ahí nos trasladamos a una comunidad de Almoloya de Juárez que se llama La Cabecera, a donde también realizamos algunas obras, y además de ello se reunió los maestros de esa región
para también estar con el maestro Andrade. De ahí nos fuimos a otra comunidad de la delegación de Tenango del Valle que se llama Atlatlauca. Ahí también iniciamos la construcción del drenaje de ese pueblo por medio del Ejército del Trabajo de los Maestros. Y estuvimos ahí. Después de allí nos fuimos a una comunidad del municipio de Marinalco que se llama San Nicolás. Ahí también remozamos el Ejército del Trabajo del Magisterio, remozó la escuela, la pintó, la limpió, construyó una barda, en fin, hicimos grandes cosas ahí dentro de la escuela y ahí se comió ese día. Concluimos aproximadamente a las 5 de la tarde en la ciudad de Toluca en un acto masivo en el cine que creo ya desapareció, el Cine Florida, a donde se reunió maestros ya de todo el valle para concluir esa visita del profesor Andrade, y ya estuvo con nosotros el gobernador. Después de esto, pues prácticamente ahí fue donde se dio el acuerdo para la diputación para la sección 17, en esa gira, porque fue donde demostramos, o culminamos con una demostración del trabajo realizado. Después, más o menos como a los 15, 20 días, se eligen los candidatos. Me llama el gobernador y me dice, profesor Roberto, está usted considerado para ser candidato a diputado. Recuerdo que en forma modesta le agradecí, le dije, señor, muchas gracias por tomarnos en cuenta, y me contestó con esas palabras, no valen las gracias porque no te estamos regalando nada. Esa diputación va en reconocimiento al trabajo y a la fuerza del Magisterio Federal. Si ustedes recuerdan, en principio decíamos que no nos tomaban en cuenta. Pues ya en ese momento ya nos dieron prácticamente lo que consideramos que se ganó a base de ese trabajo. Estoy revolviendo, disculpen esa situación, ¿verdad? Pero son tantas cosas las que existen que tenemos que engranar esa situación. Regreso a la construcción del edificio. Ya siendo diputado, me dice, le hablo con el gobernador y le digo, señor, con lo que pudimos reunir de dinero, por cooperación de los maestros y por trabajo de ellos mismos, hemos llegado a construir hasta el segundo piso. Y nuestro edificio es de 7 pisos. Sí, son 7, ¿verdad? 7 pisos. Le digo, así es que pues no llegamos ni a la mitad. El gobernador me dijo en forma concreta, Roberto, del material de tu distrito, te vamos a asignar un poco más para que lo puedas emplear en tu edificio, en el edificio de ustedes. Y fue así como prácticamente pues tuve una aportación especial del gobierno del estado y pudimos ya tener material para terminar la construcción del edificio. Así es que a partir de ese momento ya lo único que nos preocupó fue el dinero para pagar la mano de obra. Y fue como terminamos prácticamente hasta el 7º piso. El último colado, la última losa del 7º piso, recuerdo que la echamos aproximadamente, como se diga, ¿verdad? La hicimos aproximadamente pues como un mes y medio o 2 meses antes de que se terminara el periodo de nuestro comité. A pesar de ello, todavía nos movilizamos y logramos comprar todo el aluminio. Compramos el aluminio para cubrir el edificio sindical. Además, compramos todo el cristal que se iba a utilizar para el edificio. Ya no pudimos colocarlo. El cristal ni siquiera nos dio tiempo de recogerlo. Estaba pagado y estaba pagado a una empresa de Naucalpan, parece que de Naucalpan, y ya lo tenía que entregar nada más. El aluminio sí llegó, lo dejamos en la parte baja del edificio, ahí se amontonó el aluminio para que se hiciera esta situación. Llega el momento de nuestro cambio y entregamos completa la obra negra de lo que es el edificio ahora de la sección 17. Repito, con cristal y aluminio para que ya nada más se vistiera. Aparte de lo material en este caso, quiero mencionar que también tuvimos intención de atender lo cultural. Y en este caso creamos un grupo de danza, una rondalla y otros grupos, tríos, otro tipo de grupos culturales, los cuales también, este grupo de danza lo atendimos de una manera especial. También era muy caro su sostenimiento, su equipamiento era muy caro.
porque el vestuario de las danzas, de los bailes que presentaban, tenían un costo muy grande. En principio, requeríamos un maestro para esto, porque había muchos maestros, había muchas personas que deseaban participar, pero pues tenían conocimientos elementales. Entonces, recuerdo que fuimos a la Ciudad de México, ahí por Chapultepec, atrás de donde está ¿cómo se llama? El Auditorio Nacional. Había una oficina, no recuerdo cómo se llamaba, pero donde manejaban más o menos la situación de danza a nivel nacional. Ahí platicando nuestra intención, nos recomendaron un maestro que se llamaba, no más lo recuerdo que le decíamos maestro Chon, se llamaba, que era Encarnación. Era un maestro que conocía mucho de danza. Estaba dedicado precisamente al rescate de las danzas autóctonas, de las danzas representativas de los estados, de los pueblos, las comunidades. Y cuando hablamos con él, le pareció buena idea, le gustó nuestra idea, porque en sí él se dedicaba a eso, pero por iniciativa propia o por mando de su dependencia, más no por interés de algunas personas. Cuando le dijimos que nos interesábamos, le dijimos que cuándo nos iba a cobrar. Y dijo él que pues su trabajo era pesado, pero que dada la importancia, dada el deseo nuestro, que únicamente nos iba a cobrar sus gastos. Aún así, representaba una gran cantidad. No recuerdo cuánto le pagábamos, pero eran, supongamos, unos 3,000 pesos al mes, lo cual pues, era una gran cantidad. Era una gran cantidad. Y de todos modos, así es que venía aquí a Toluca, creo 3 veces a la semana. Integramos el grupo y empezó a trabajar. Pues este grupo de danza llegó a ser tan importante que en los eventos culturales y deportivos que en ese tiempo se realizaban a nivel nacional, pues nuestro grupo siempre estuvo en los primeros lugares. Siempre estuvo en los primeros lugares. La danza representativa del Estado de México, que es Concheros, pues la interpretaban de una manera tan bonita, tan importante, que pues siempre robaba aplausos, robaba la atención de la gente. Eso fue en los concursos, pero la finalidad de la creación de estos grupos culturales no era tanto para concursar, sino era para participar en nuestras delegaciones y además en las comunidades de nuestro estado. Así lo hicimos. Los domingos hacíamos giras a los diferentes pueblos y presentábamos nuestro grupo artístico, nuestro grupo cultural, y así como eso, también en las delegaciones, en algunos eventos, pues también participaba. Esto fue en lo que se refiere a lo cultural. Tuvimos también la oportunidad de que nuestra gestión prácticamente se construye la unidad habitacional que se llama Jiménez Gallardo, Jesús Jiménez Gallardo. Esta unidad habitacional se inicia prácticamente en nuestro periodo y prácticamente se concluye. No recuerdo si fueron 5 o 6 etapas, pero vamos a suponer que fueron 6 etapas. En nuestro periodo se entregaron 4. De esas 4, pues en la primera, la FEDSE nos tomaba en cuenta a nosotros como un sindicato más, sin importar el número que teníamos. Asignaban las casas a los sindicatos. Por decir un ejemplo, si eran 50 casas y eran 10 sindicatos, pues nos daban 5 a cada sindicato. A lo cual siempre manifesté mi inconformidad. Y yo les manejaba. Si se trata de participaciones económicas, pues no damos igual. Porque el sindicato que tiene 100 personas no aporta lo mismo que nosotros que tenemos 10,000 gentes. Así es que debemos de tener la aportación de casas de acuerdo con el número de participantes en un sindicato. A pesar de que se opusieron, pues me hice escuchar, porque hasta México fuimos a la FEDSE y intervino el Comité Ejecutivo Nacional y logramos que se nos dieran más casas. Así es que de la Unidad Victoria, por decir un ejemplo, si son 1,000 casas, nosotros entregamos pues no menos de 500 a compañeros maestros. Las otras 500 están repartidas entre los demás sindicatos. Lo digo por hablar de un número, ¿no? No es exactamente esa cantidad. Pero, ¿mencionó usted Unidad Victoria? Perdón, fue la Jesús Jiménez Gallardo. Aunque me equivoqué, pero hacemos mención también de la Unidad Victoria. La Unidad Victoria también se inicia su construcción en nuestro comité ejecutivo, en nuestro periodo.
me correspondió a mí y tengo la satisfacción de decir de que logramos nosotros los apoyos económicos, o sea, los créditos, el principio de los créditos para la construcción de la Unidad Victoria. A nosotros nos correspondió. Así como eso, pues hubo otras cosas más que se realizaron. Participamos también en la repartición de las casas de la unidad habitacional de Atlacomulco. Ahí mismo también, pues también peleamos, luchamos porque se nos diera un número de casas y se nos dio, las cuales fueron asignados a compañeros que en ese momento trabajaban allá en Atlacomulco o siguen trabajando en Atlacomulco. Pudiera mencionar dentro de los comentarios que hace sobre lo relevante del periodo de gestión de ustedes, alguna situación, vamos a llamarle negativa, o de la cual usted considera pues que dañó o perjudicó a la gestión que ustedes realizaron. Pues no, prácticamente no lo hubo. No lo hubo porque ya mencionamos que el grupo de resistencia, que era el grupo de supervisores, al darse cuenta del trabajo que estábamos realizando, pues también nos brindaron su apoyo. Por lo cual, pues también les agradezco, ¿verdad?, que se hayan sumado al trabajo que estábamos realizando y fueron partícipes en todo ese trabajo. O sea que en lo que hicimos, sobre todo en la construcción del edificio sindical, pues no es mérito del comité, sino es mérito de todos los maestros que formábamos la sección 17, porque cada uno de ellos, en la medida de la posibilidad o en la medida de su representatividad que tenía, pues participó para la construcción del edificio. No tuvimos prácticamente situaciones. En ese tiempo también se dio, estaba en efervescencia la creación de teleaulas. Ya existían, pero a nivel sindical no estaban reconocidos, no tenían delegación. Así es que tuvieron también participación en contra, ¿verdad? Hubo manifestaciones, hubo presencia en las oficinas del grupo de los maestros de teleaulas, pero pues por medio del diálogo siempre resolvimos los problemas y no llegaron a mayores. Durante este periodo sindical de 1977 a 1980, predominaba a nivel nacional la corriente llamada vanguardia revolucionaria. ¿Qué considera usted al respecto de vanguardia revolucionaria en la gestión que ustedes llevaron a cabo? ¿Qué significó o qué marcaba prácticamente esta corriente en el quehacer sindical de las secciones y en especial de nuestra sección 17? Bueno, en primer lugar hay que hacer notar que la vida política de cualquier organización en forma general se maneja por grupos. Antes de Vanguardia, me tocó a mí vivirlo también, antes de Vanguardia existía otro grupo que era el que estaba al frente del comité o del sindicato nacional. Ese grupo estaba representado por el profesor Olivares Santana, por el profesor e ingeniero Sánchez Vite, parece que es ingeniero, Sánchez Vite, y así como él, Robles Martínez. Era un grupo que eran los que de alguna manera estaban al frente del sindicato nacional. En ese tiempo se viene un problema con Luis Echeverría, siendo presidente de la República. Se viene un problema, yo iniciaba prácticamente, no estaba yo todavía muy inmiscuido en la situación político-sindical, no supe cuáles fueron las causas, pero se viene un movimiento. Ese movimiento es representado por Carlos Longitud Barrios. Carlos Longitud Barrios iba a ser secretario general del Comité Nacional, pues antes de que fuera, tuve la oportunidad de participar en ese Congreso Nacional que se realizó en Nuevo Laredo. El candidato que era para ocupar la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional era el licenciado Carlos Longitud. Pero la situación política que se maneja y cómo se manejaba, prácticamente una media hora antes de elegirse el Comité Ejecutivo Nacional, hay un cambio y resulta electo el ingeniero Olmos. Esto inició prácticamente una fractura dentro del sindicato nacional. El licenciado Longitud queda como presidente del Comité de Vigilancia. Se inician las gestiones de ese comité y prácticamente se divide el Comité Ejecutivo Nacional.
el Comité Ejecutivo Nacional, al fraccionarse, pues empiezan los problemas fuertes y se desconoce al ingeniero Olmos. Se le desconoce como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional y se nombra a un sustituto que queda como tal, un profesor tamaulipeco que es el profesor Eloy Benavides, para que terminara el periodo del ingeniero Olmos. Esto propicia que el grupo de Olivares Santana, de Sánchez Vite, iniciaran un ataque en contra de los maestros. Y se da esto prácticamente en el estado de Hidalgo. Va una comisión del Comité Ejecutivo Nacional a Hidalgo a la realización del trabajo sindical y es agredida esa comisión. Esto incluso propicia el derrocamiento del gobernador del estado de Hidalgo. Recuerdo que fuimos maestros de todo el país a Pachuca a un acto a donde en unión campesinos, maestros y representantes de otros sectores acuden a ese acto para pedir la destitución del gobernador de Hidalgo y prácticamente se destituye. Junto con esto, paralelamente a esto, viene el Congreso Nacional nuevamente, que se realiza en La Paz, Baja California, y ahí se nombra como secretario general al licenciado Jongitud. Con el nombramiento del licenciado Jongitud se inicia una nueva era en la política sindical, en la política del Sindicato Nacional. Nace la corriente de vanguardia, una corriente que aglutinó a la mayoría del magisterio nacional, porque la participación era fuerte, era constante, y los logros que el Comité Nacional obtuvo en favor del magisterio, pues se dieron, eran visibles, se sentían. Así es que la corriente vanguardista, pues se fortaleció demasiado. Incluso, cada año, el 22 de septiembre, porque el día que nace Vanguardia fue un 22 de septiembre, se celebraba ese aniversario con diferentes actos en la Ciudad de México. Llegaron a celebrarse varios de ellos en el Estadio Azteca, un lugar que ustedes saben que alberga alrededor de 110,000 o a lo mejor más personas, pues se llenaba con maestros de todo el país. Nosotros participamos en esos eventos. Recuerdo que en un año logramos nosotros llevar 120 autobuses del Valle de Toluca a la Ciudad de México para estar presentes en ese evento. Así es que termina el licenciado Jongitud su periodo, sigue José Luis Andrade, Ramón Martínez Martín, en fin, todos los que han sucedido hasta Refugio Araujo, me parece, que es donde termina prácticamente la corriente vanguardista. Yo quiero decir respecto a esto que Vanguardia fue una corriente que hizo identificarse al maestro con sus líderes, a los líderes con los maestros. Estaba muy fortalecida. Los maestros viejos, digo viejos, me refiero a los años de servicio, pues recuerdan ese tiempo en el que el maestro era escuchado, el maestro participaba, y en lo personal puedo decir que fue un momento grande, fue un momento a donde el sindicato también logró muchas cosas en favor del magisterio. En nuestra sección 17, ese reflejo de esa corriente rectora en aquel entonces de los destinos sindicales, bueno, pues también tiene su representante, escuchamos algunos comentarios de que a nivel nacional, en cada una de las secciones del país, había un representante o tenía un nombramiento de vanguardia revolucionaria. Se le denominaba presidente seccional. Había un presidente nacional que era el licenciado Jongitud, porque él permaneció al frente de la presidencia de Vanguardia mucho tiempo. Por un lado era el secretario general del Comité Nacional y por otro lado estaba el presidente de Vanguardia,
no eran cosas separadas, sino que era una unidad que existía y que se daba pues en beneficio del magisterio. Asimismo se daba en las secciones. El presidente de vanguardia era, en forma general, el secretario general saliente. En mi caso personal, cuando terminé mi gestión, yo quedé como presidente de vanguardia en la sección 17. Su relación que tuvo durante su gestión sindical con el exsecretario general, el profesor Elisamuel Pérez Ortega, ¿cuál fue, cómo se dio esa relación? En primer lugar, fue una relación de respeto. El maestro Elisamuel tenía una escuela particular que él representaba y prácticamente lo absorbía en todo. Así es que puedo decir que no hubo ninguna injerencia de su parte en lo que se refiere al periodo en que yo fui secretario general. Cuando empieza a terminar el periodo y viene el relevo, o se acerca el relevo de la dirigencia seccional en su periodo, pues empieza como cada 3 años la efervescencia política y demás. ¿Cómo llega el profesor Roberto Poblete y su comité ejecutivo seccional a ese congreso en el que hay el cambio de dirigencia? ¿De qué manera llega? ¿Fortalecido? ¿Con qué problemas o a qué problemas se enfrenta? ¿O qué comentarios pudiera tener? Bueno, ya lo manejé anteriormente de que estábamos unidos, de que estábamos identificados y de que prácticamente la sección 17 representaba una fuerza de unidad tan grande que cuando llegamos al congreso en el que entregábamos las riendas de la organización, pues era una unidad. Si fuimos, por hablar de otro ejemplo, si fuimos 100 delegados, pues 95 iban unidos y los otros 5 que aún seguían siendo algunos supervisores contrarios a nuestra línea política, pues permanecieron neutrales. En esa ocasión ya no se presentó candidato por parte de ellos, pero fue un congreso de completa unidad. Ese congreso se realizó en Valle de Bravo. Salió electo el compañero Ángel Uriostegui. Recuerdo que antes de terminar nuestro periodo cité a una reunión de comité y de una manera secreta, porque ni nombres ni nada le pusieron a una encuesta que realicé, para que en ella me pusieran quién consideraban que podía ser el próximo secretario general, para que de alguna manera, pues, si teníamos que opinar, pues opináramos por esa persona. Y fue así como opinaron los maestros. Esa opinión, pues, estuvo dividida. Algunos opinaron que Uriostegui, otros opinaron que Mario, otros opinaron que Luis Maldonado. En forma general fueron los 3 que de alguna manera fueron tomados en cuenta por el comité. A esta encuesta yo analicé los 3 propuestos y consideré, en lo personal consideré que era importante el que el sucesor nuestro fuera una persona que pudiera seguir la línea de trabajo que habíamos implantado, sobre todo en lograr que se consolidara el respeto al maestro. Había problemas, prácticamente me tocó que mi gestión fuera la de transición, ¿verdad? Anteriormente la fuerza, la autoridad la tenían la parte oficial, los supervisores escolares, y con nosotros la fuerza y la autoridad la tuvo la base prácticamente. Entonces necesitábamos consolidar esa situación. Y dentro del análisis que hicimos de los compañeros, pues consideramos que el compañero Uriostegui tenía el carácter suficiente para poder hacer que continuara esa línea. Era joven, a lo mejor inexperto, pero pues no tanto, porque los 3 años que estuvo en el comité, pues se adquirió mucha experiencia, porque todos trabajaron, todos tuvieron comisiones para desenvolverse, así es que ya había adquirido experiencia. Era joven, pero consideramos que él sería la persona indicada para poder hacer que se consolidara la situación que habíamos logrado. Termina su periodo, oficialmente su periodo sindical. Comentaba usted, es nombrado presidente de Vanguardia Revolucionaria
aquí en el Valle de Toluca, en la sección 17, es electo el profesor Uriostegui como secretario general. ¿Cuál fue la relación posterior al término de su gestión que mantuvo con el profesor Uriostegui? Aquí vamos a platicar en una situación, porque se han presentado diferentes opiniones. En primer lugar, yo considero que fue una situación de respeto. Al terminar yo mi gestión, fui nombrado presidente de Vanguardia a nivel sección 17, pero también fui nombrado a nivel nacional, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Tuve la comisión, bajo mi responsabilidad, de la Academia de la Cultura. Fui presidente nacional de la Academia de la Cultura del sindicato. Esta comisión, más bien dicho, era de gran importancia, era muy importante, lo cual nos concentraba en la Ciudad de México a diario. Y además de ello, teníamos que salir a todas las secciones del país constantemente a una serie de situaciones. La relación que tuve con el comité seccional, como dije antes, fue de respeto. Pero convivía yo con ellos. Constantemente los sábados, los domingos, era invitado por los compañeros, algún compañero del comité, a comer o a platicar o sencillamente charlábamos. Eso hacía que yo estuviera en contacto con ellos. Recuerdo que, pues más o menos a los 5 o 6 meses de gestión de ese comité, empezaron a haber unos problemas de división dentro del mismo comité, a lo cual recurrieron a mí, en primer lugar como amigo, en segundo lugar, pues, como presidente de Vanguardia. Y me dijeron, recuerdo que eran 9 compañeros los que acudieron hacia mí, que estaban en contra de algunas actitudes de trabajo del compañero Uriostegui y 2 compañeros más que lo apoyaban, que era Hilario y Heredia. Se manejó esa división, 3 contra 9. Cuando llegaron conmigo los 9 para manifestarme la situación, me pidieron que yo hablara con Uriostegui para que le hiciera ver pues la inconformidad de ellos y que modificara su actitud. Platiqué con Uriostegui, le pedí que como amigo me permitiera platicar con él y ya le dije, mira, recurrieron a mí fulano y fulano y fulano, me platicaron que hay problemas contigo respecto a esas situaciones, yo te invito a que reflexiones, platiques con ellos, traten de limar esas asperezas y continúen trabajando. Creo yo que nuestro comité nunca tuvo problemas y pues no es válido que ahora ustedes tengan problemas y sobre todo que se dividan. Pues esto resultó bueno porque pues se enmendaron algunas situaciones. Se buscó la forma de poder resolver los problemas y siguieron trabajando. Pero trabajaron 2 o 3 meses más y se volvió a dar la misma situación. No supe en sí cuál fue el motivo, pero se volvieron a dar. Volvimos a hablar con Uriostegui, él nos dijo que sí, después ya nos dijo que pues ya eran nosotros que no aceptaban, en fin, se empezó a recrudecer este problema. Yo lo comenté con el profesor Ramón Martínez Martín, que era el secretario general, y me dijo, pues platica con el profesor, con el licenciado Jongitud, como presidente de Vanguardia. Fui a San Luis Potosí, platiqué con él, le manejé cómo estaba la situación, y me dijo, habla con Ramón y pónganle atención a este problema, no queremos que crezca. Así fue, pero la realidad fue que ya no se pudo controlar la situación. Esa división de los 9 contra los 3, porque incluso así se manejó a nivel general, los 9 contra los 3, ya no pudo haber sido resuelta y se llegaron a los problemas mayores, que fue el desconocimiento de Uriostegui. A mí me veían con unos y con otros, los 9 acudían a mí para solicitarme que yo interviniera ante Uriostegui, en fin. Esto dio como resultado de que cuando se dio el problema del desconocimiento de Uriostegui, pues se me achacara a mí la situación. Se dijera que yo era el que estaba manejando a ese grupo. Así se dijo en el Comité Nacional, volví a hablar con el profesor Ramón, volví a hablar con el licenciado Jongitud, y yo le decía, pues no es la realidad, puesto que yo desde un principio hablé con ustedes para que me dijeran de qué manera podría yo actuar, o incluso que ustedes los llamaran para poder lograr esa unidad, que no se rompiera, en fin. Y no se hizo prácticamente y se llegó a ese final.
por desgracia, se nombra una comisión ejecutiva. Una comisión ejecutiva que cuando llegó, recuerdo que la encabezaba el profesor Maximiliano Arriola Santillán. Él había sido secretario general junto conmigo, habíamos sido compañeros secretarios generales y pues éramos amigos. Por lo tanto, cuando él llegó a hacerse cargo de la comisión ejecutiva, me presenté con él y le dije: maestro, pues soy a tus órdenes, quisiera platicar contigo para decirte en realidad cómo es el problema en lo general, para que tengas una base y de esa manera pues se busque la solución. Me dijo que sí, pero prácticamente nunca permitió que platicáramos. Siempre me rehuía, me decía: no puedo hoy, nos vemos mañana, nos citamos en tal lugar, no asistía. En fin, la cosa fue de que nunca supe también yo por qué él nunca aceptó el platicar conmigo. Eso mismo lo manejé yo con el licenciado Jongitud y con Ramón, y siempre me decía: no, pues platica con él, en fin. Total que la comisión ejecutiva estuvo aquí alrededor de año y medio, más o menos, a lo mejor un poco más, y se da el momento en que llega el nombramiento del nuevo comité y resulta electo el profesor Juan Figueroa. Después de ello, el profesor Maximiliano informó al Comité Ejecutivo Nacional pues que yo era el culpable de todo lo que se había dado, porque prácticamente el nuevo comité seccional que encabezaba Juan Figueroa pues no fue el que elegía la comisión ejecutiva, no fue el que proponía la comisión ejecutiva, fue un comité que salió pues del equipo nuestro, Entonces me acusan a mí de que yo interferí el trabajo, que yo obstaculicé el trabajo de la comisión ejecutiva, y se dan situaciones. Toma las riendas Figueroa, pasamos más o menos, yo en ese tiempo seguía yo en el Comité Ejecutivo Nacional, estaba yo en la Secretaría General, formaba yo parte del grupo de asesores, y ahí estaba. Entonces, más o menos al año, o un poco menos del año, de que tomó las riendas el comité que encabezaba Juan Figueroa, se da la inauguración del edificio. Hasta ese tiempo se inaugura el edificio sindical. Y llego yo ahí, a invitación del comité seccional, a la inauguración del edificio. Pues tenía yo muchos amigos me saludaron, en fin, ahí estuvimos, vino el licenciado Jongitud, y después de ello se da una comida en el Motel del Rey, me parece. Ahí yo no fui, en principio, pero parte del comité fueron por mí para que yo también estuviera dentro de ese convivio, puesto que se estaba celebrando la inauguración del edificio, y me dijeron: pues tú eres parte de la construcción de ese edificio, debes estar ahí. Al estar dentro de ese convivio, recuerdo que empezaron a echar porras los compañeros que asistieron a esa comida. La primera porra fue para el licenciado Jongitud, la siguiente fue para Figueroa, y pues un grupo de amigos por ahí se acordó de que ahí estaba yo y empezó la porra conmigo. Y se dio una cosa muy importante que no le entiendo y que fue muy difícil, de que pareció como que después se realizó allí un concurso de porras, ¿verdad? Si 100 gentes gritaban Juan Figueroa, 150 gritaban Poblete, y 100 gritaban Jongitud y 200 gritaban Poblete. Eso le molestó tanto al licenciado Jongitud que en el momento en que él habló, pues se dirigió prácticamente en forma directa a mí, diciendo que en el sindicato nacional solamente había una persona que la representaba, que era el secretario general, y que en un juego de palabras decía: ese es el rey del magisterio, por lo que no se dan virreyes dentro de las secciones. Me di cuenta de que las cosas estaban dirigidas hacia mí. Terminó el evento, nos retiramos. No recuerdo exactamente cuándo fue el evento, pero fue, me parece que en el mes de abril. Y para el mes de mayo, el 1 de mayo, que me presenté al Comité Nacional a cobrar, me dijeron: no llegó tu cheque, seguramente se fue para la sección 17, para tu sección. Vine aquí a la sección a recoger mi cheque y me dijeron: no llegó, debe estar en el Nacional. Y en eso de ir para allá y para acá, porque tanto unos como los otros me decían: espérate, vamos a ver si lo rescatamos. Pasó tiempo, ya por eso de más o menos como por el 20 de mayo,
me llaman de la Dirección Federal de Educación y me dicen, maestro, está usted cesado. ¿Y eso por qué? Dice, bueno, porque no se presentó usted a su escuela. Bueno, ¿cuándo me dijeron? Total que, pues, ya salieron, ya tenía yo actas de abandono levantadas, y mi sorpresa es de que en 15, 20 días, el jurídico de la Secretaría de Educación Pública había dictaminado ya mi cese. A lo cual, normalmente, pues un cese se da 3, 4, 5 meses, porque es un proceso el que se sigue, y en el caso mío, pues no tardó yo creo ni 15 días cuando me comunicaron que estaba yo cesado. Estuve fuera del magisterio 5 años prácticamente. 5 años cesado, pues tal vez por el pecado que cometí, que ellos consideraron que era pecado. Tuve la fortuna de reingresar al servicio cuando la maestra Elba llega a ocupar la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional. Me envía a Guerrero a trabajar en la comisión ejecutiva que existía ya para el nombramiento del comité de Guerrero, y después fui a Oaxaca, fui a Chiapas y estuve en el Congreso Nacional celebrado en Tepic, trabajando con el Comité Ejecutivo Nacional. Ya después de ello, pues me he concentrado aquí. Ahora el maestro Baena, a quien le agradezco mucho, pues me da la oportunidad de darme una supervisión escolar, un cargo que estoy desempeñando hasta el momento. Recordamos bien lo que acaba de comentar maestro Roberto, pues de alguna forma fuimos partícipes, inclusive nosotros como parte de aquel comité seccional con el profesor Figueroa. En efecto, vivimos un momento muy difícil aquí en el Valle de Toluca, un momento muy álgido, que de alguna forma con todo lo negativo o positivo que esto pudo traer, yo creo que nos enseñó, nos dio muchas lecciones, y de las cuales pues recordamos que en aquellos momentos hasta, bueno, pues amigos o hasta familiares, por aquí éramos de una idea, por acá de otra, en fin, todo lo que hemos aprendido de esas vivencias, yo creo que han resultado de mucho beneficio para nuestra organización sindical. Esta gestión, bueno, estos detalles que usted nos da sobre su gestión sindical, bueno, pues yo creo que podemos pasarnos horas y horas platicando, porque realmente las vivencias fueron muchas, sus experiencias que usted tuvo en la cuestión sindical, en la cuestión profesional, han sido bastantes, maestro Roberto. No queremos anticiparnos, pero yo creo que hemos aprendido en lo particular, y cuando esta grabación sea vista por los compañeros, pues yo creo que habrán de recordar que en su momento también estuvieron siendo partícipes. Otros a lo mejor, bueno, pues se darán cuenta de cómo se ha ido forjando exactamente nuestra sección 17, quiénes han sido sus dirigentes, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que ha quedado a lo mejor pendiente, y bueno, yo creo que estas aportaciones que usted nos hace, maestro, son muy importantes, así las valoramos, como la de todos nuestros exdirigentes, que aún tenemos la fortuna de que vivan y de que incluso sigan desempeñándose en su trabajo. En el aspecto profesional, que ahora usted nos comentaba que es supervisor, ¿cómo ha vivido o cómo vive esta experiencia usted en el aspecto, vamos a llamarle oficial, que desde luego no riñe ni mucho menos con la cuestión sindical en esos momentos? Bueno, pudiera ser una contradicción, ¿verdad? Si hace un momento decíamos de que la sección tuvo que estar en contra de la parte oficial para rescatar la dignidad del maestro, y ahora yo me encuentro en esa parte oficial, pues creo yo que no hay contradicción, porque los tiempos han cambiado. Creo yo que la mentalidad del supervisor se ha modificado. En principio puedo decir de que ya muchos supervisores son producto de ese tiempo para acá, y aún los que quedan todavía de aquel tiempo, pues han modificado, cuando menos así lo veo yo, su forma de pensar, su forma de ser. Se les respeta al maestro y se le da con justicia lo que el maestro merece, pues en lo general, porque también es importante mencionar de que hay maestros, hay compañeros maestros, pues que sobrepasan la situación de su trabajo, irresponsabilidad,
o alguna otra situación que pues no podemos dejar de atender, la verdad. Es importante que el maestro sea responsable. Yo siempre manifesté, cuando fui representante sindical, de que la fuerza de un magisterio estaba basado en la responsabilidad de los maestros. Si el maestro era responsable, podía brindar fuerza a su sindicato. Y creo yo sigo pensando de la misma manera. Nuestros maestros, mientras sean responsables, no van a tener ningún problema. Y el supervisor no tendrá por qué crearles ningún problema si hay responsabilidad. Si en alguna zona hay algún problema de algún supervisor con algún maestro, puede darse el caso que sea por irresponsabilidad, más no ya por la persecución que antes se seguía. En esos momentos, ¿cuál es la relación que guarda usted con los exsecretarios generales que de alguna forma integran esta historia sindical? Bueno, pues yo diría que bien. Y bien por muchas razones. En primer lugar, quiero manifestar con satisfacción, con orgullo, de que todos los exsecretarios generales, con excepción del profesor Baena, fueron producto del equipo que integramos, que formamos en aquel tiempo. Uriostegui fue parte del comité seccional que yo presidí y un gran amigo, un gran elemento. Después de él, Félix Figueroa, Juan Figueroa, en las mismas condiciones, aunque marcamos la situación anterior de que en su periodo fue cuando se dio el problema que yo tuve, ¿verdad? Pero yo no puedo hablar de la relación con él porque prácticamente no lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver y pues no sabría decir de qué manera habría nuestro comportamiento. En el caso de Félix Andón, pues también fue parte del equipo nuestro de aquel tiempo y hay buena relación. Con Gerardo Hernández también fue parte del equipo. Él inicia su carrera política en el tiempo en que nosotros estuvimos y pues hay buena relación. Con Lucino, en las mismas condiciones, Lucino también fue parte de ese equipo. Únicamente el profesor Baena pues no vivió esos momentos, me parece que aún no iniciaba en el servicio.